Up now Ábrenos, Señor, to receive of the truth of God. para recibir, Señor, tu verdad. Talk to us Háblanos and let us hear. y déjanos oír. Satan would intimidate, No permitas que seamos but intimidados. we bind him now in the name of Jesus. Te atamos, Satanás, en el nombre de Jesús. We are believing Y creemos that the word of God shall flow like a river. que la palabra de Dios fluirá como un río. Jesus, En el nombre de Jesús. hallelujah, Aleluya. hallelujah. Aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. Thank God. Gracias a Dios. Now we come to this thought of cooperation. Ahora venimos a este pensamiento de cooperación. Cooperation. La cooperación. That's one of the essentials Ese es uno de los esenciales of building this gate. para edificar esta puerta. Now we said Ahora nosotros hemos that the dicho church is to be that gate. que la iglesia tiene que ser esa We must puerta. understand that. Debemos entender esto. We're not there just to build a little religious stuff. No estamos acá simplemente para edificar algo Not religioso, there to build a Sunday school. ni tampoco para edificar una escuela dominical, But the gateway to heaven. sino que la puerta al cielo We're to plant in that city que vamos a plantar en esa ciudad the gate of God. va a ser la puerta de Dios, Gate of ministry. la puerta del That's ministerio. the church is. Esa es la iglesia. So that God, through that gate, De tal forma que Dios a través de esa puerta pour himself to the world. pueda derramarse al mundo. Whatever means. Cualquier medio, With our street meetings. con nuestras reuniones en las calles, Our prison meetings. nuestras reuniones en Our las pulpit ministry. en las prisiones, en las calles, en los barrios, Our prayer ministry. nuestras reuniones de It oración, is through that gate that Es we establish. a través de estas puertas que nosotros establecemos el That reino. God pours himself to the Que world. Dios se puede derramar a sí mismo al mundo And that the world comes back through to God. y que el mundo puede volver a Dios. Sunday in the services, El domingo en los servicios there was 2 or 3 young men habían 2 o 3 jóvenes that repented on the street. que se habían arrepentido el sábado en la noche And they were here. y estuvieron aquel domingo. Then I noticed some back last night. Y luego me di cuenta que anoche también vinieron algunos. God pouring out through his gate here. Eso es, Dios derramó a través de su puerta. We are that gate. Nosotros somos esa puerta. Intended. We're that gate. Nosotros somos esa puerta. Pouring himself through that. Él está derramándose a través de nosotros. And they're coming back through us to God. Y ellos están volviendo a nosotros, a través de nosotros, a Dios. So we're going to read a building of that gate. Así que vamos a leer la reedificación We de said esa there's puerta. 3 essentials. Y para esto hay 3 esenciales: Preparation. la preparación, Cooperation. la cooperación Determination. y la We determinación. dealt with determination. Hemos hablado ya de la determinación, We've talked about the preparation. hemos hablado acerca de la preparación Come to y cooperation. venimos ahora a la cooperación. And so we're going to read chapter 2 of Nehemiah, verses 17 and 18. Así que vamos a leer Nehemías 2, 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hallelujah. Aleluya. We are the gateway of God to this world. Nosotros somos la puerta de Dios a este mundo. Again, it is through us. Y una vez más es a través de nosotros God desires to pour himself que Dios desea derramarse a sí mismo to those who know him not. a aquellos que no lo conocen. Now we've seen something of the preparation of the gate. Ahora bien, hemos visto algo de la preparación de esta puerta. Just one other thought on preparation. Solo un pensamiento extra aparte de la preparación. That is hand preparation. Esto quiere decir, estoy hablando de la preparación manual. Get yourself a strategy. Consíguete una estrategia. There are 5 ingredients to success Existen 5 ingredientes para el éxito that'll work for anyone, que van a funcionar, especially for the gate of God. que funcionan para cualquier persona, especialmente para la puerta de Dios. The first, El primero, a willing people. un pueblo dispuesto. Second, Segundo, a noble purpose. un propósito noble. Third, Tercero, a burning passion. una pasión ardiente. Fourth, Cuarto, a clear plan. un plan claro. And Y 5, quinto, a tenacious persistence. una persistencia tenaz. If you can be knocked out, you will be. Si tú puedes ser derribado, vas a ser derribado. There must be a persistence. Tiene que haber persistencia. And we must build this into that body. Y debemos edificar esto en ese cuerpo. It will transform our lives. Va a transformar nuestras vidas y las de la ciudad. The ingredients that I just mentioned Los ingredientes que acabo de mencionar
must be built into the body of Christ. tienen que ser edificados en el cuerpo de Cristo. You must preach into those people Tú debes predicar a esa gente the thing that God has put in you. aquello que Dios ha puesto en ti. Then you become one, united in the purpose of God. Luego vienes a ser uno en el propósito de Dios. These people must be made to know that they are a vital part of what's going on. A estas personas se les tiene que hacer saber que son parte vital en la obra de Dios. They must see the same vision that God has put in you, Tienen que ver la misma visión que Dios ha puesto en ti, or else they'll never be able to cooperate with you. o si no, nunca serán capaces de cooperar contigo. So you must preach that into the people Así que tú tienes que predicar esto en el pueblo, so that you move as one. para que tu mover sea uno. You under Christ are the head of that church, Tú bajo Cristo eres la cabeza de esa iglesia, but every member is vitally important. pero cada miembro es vital e importante. So you must preach into them what God has put in you. Así que tú tienes que predicar en ellos lo que Dios ha hecho en ti. To rebuild God's gate of ministry, Para reedificar la puerta de Dios, el there ministerio, must be cooperation. tiene que haber cooperación. The man of God cannot do it by himself. El hombre de Dios no puede hacerlo por sí And solo. we're going to deal with three things here Y vamos a hablar de tres cosas acá that are required to gain the cooperation of the people. que se requieren para poder ganar la cooperación del pueblo. When you go there Cuando tú vayas ahí and God begins to give you people, y Dios te empiece a dar pueblo, when souls are saved cuando de pronto las almas son and salvas added to that congregation of people, y son agregadas a la congregación, then you must gain their cooperation entonces tú tienes que ganar la cooperación de ellos in making the vision of God a reality. al hacer la visión de Dios una realidad. And there's three things that's required to do that. Y hay tres cosas que se requieren para hacer esto. God must put this in your spirit. Dios tiene que poner esto en tu espíritu. That is the rebuilding of God's desired ministry in the city. Esto es la reedificación del ministerio de Dios como lo desea Dios en esa ciudad. Not just to build a church with a lot of foolishness, No solo edificar una iglesia con mucha tontería, bringing people in through things that are not real, para traer gente dentro con cosas que no son reales. then having to continue that stuff to keep them there. Y luego seguir continuando con esto para mantenerlos ahí. But to build a ministry of God's desire and purpose, Sino edificar el ministerio del propósito de Dios. so that there's really this gateway to heaven established. De tal forma que se establezca en verdad esta puerta al cielo. Now the verses that we read to you, Ahora bien, los versículos que les hemos leído, verse 17 and 18 of chapter 2 of the book of Nehemiah, estos versículos 17 y 18 del capítulo 2 de Nehemías, it gives the first thing necessary to gain the cooperation of the people. da lo primero que es necesario para ganar la cooperación de la gente. A crisis. Una crisis. There has to be that. Tiene que haber esto. If you don't recognize the crisis, Si tú no reconoces la then crisis, you will never recognize the cure. nunca reconocerás la cura. There has to come a knowledge of what we're up against. Tiene que venir un conocimiento de en contra de qué estamos luchando. Nehemiah came to the people and said, Nehemías vino al pueblo y le dijo: you see the distress that we're in. vosotros veis el mal en que estamos, How Jerusalem is laid waste, cómo Jerusalén está desierta and the gates thereof are burned with fire. y sus puertas consumidas por el fuego. Now the Hebrew word translated distress here Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce aquí mal has three basic meanings. tiene tres significados The básicos. first meaning is El primer significado es: we're inferior to the enemy. somos inferiores al enemigo. It means there's more of the devil here Significa que hay más del diablo acá than there is of God. que de lo que hay de Dios. You see, he come to see the problem. Él vino para ver el problema. There's a crisis here. Había una crisis acá. There's trouble here. Hay problema acá. There's more of the devil in Wanacode than there is God. Hay más del diablo en Huánuco que lo que hay de Dios. That creates a problem. Eso crea un problema. Wherever you go, Donde sea que tú vayas, whenever you get there, donde sea que tú if llegues, there's no real gate of ministry, si en realidad no hay una verdadera puerta del there's going to be ministerio, more of the devil there habrá más del diablo than ahí there is of God. que de lo que hay de Dios. If there's a gate, true ministry in it, Si hay un ministerio verdadero, una puerta, still Satan holds the sway and his demons are in charge. si no hay esta puerta, Satanás se mantiene a cargo y domina todo ahí. If there's no gate, Si no hay puerta,
If there's no gate of true ministry, si no hay puerta del verdadero ministerio, then Satan controls that. entonces Satanás controla eso. I want to emphasize that. Y quiero enfatizar esto. I said if there was, but if there's no true gate of ministry, Yo digo aquí que si no hay verdadera puerta del ministerio, then principalities, powers, rulers of darkness, entonces los principados, las potestades, los regidores de mal de las tinieblas, wicked spirits, los espíritus inmundos, 4 battalions of evil 4 batallones de maldad walk over our city andan sobre nuestra ciudad, simply because there's no true ministry there. simplemente porque no hay un ministerio verdadero ahí, Unless there's a gate in the city a menos que no haya una puerta en la ciudad through which God can pour himself. a través de la cual Dios se pueda derramar a sí mismo. Every child of God who lives in that city Todo hijo de Dios que viva en esa ciudad is in distress. está en mal. That's what it's all about. De eso se trata esto. You see, you've got to recognize the crisis. Ustedes tienen que reconocer la crisis. At the desk, at home, in that church, Ahí en la casa o en la iglesia, every day calls come from across the nation todos los días venían llamadas de toda la nación a mí about the distress we're in. acerca del mal en que nos encontramos. We're not going to produce a millennium. Una vez más digo acá, no vamos a producir nosotros el milenio. You're not going to totally run the devil out of the city. Nosotros no vamos a sacar completamente al diablo de la ciudad. At home, you'll drive through some cities, En casa ustedes pueden ir a algunas ciudades and a charismatic group have put up a sign y un grupo carismático generalmente a veces ponen that carteles says Jesus is Lord over this city, que dice Jesús es el Señor sobre esta ciudad and there's 25 brothels to every little church. y hay 25 prostíbulos por cada iglesia. You know he's not Lord over that ¿Tú city. sabes que Él no es el Señor de esa ciudad? Jesus is not Lord over that city, Jesús no es el Señor sobre esa ciudad, but he can be Lord over your life. pero Él puede ser Señor sobre tu vida. And true ministry, when it's there, Y el verdadero ministerio cuando está ahí, and the people of God are not in distress. entonces el pueblo de Dios no se encuentra en este mal. We must know, Nosotros debemos saber, in preparing to move out against the enemy, al prepararnos de poder ir en contra del enemigo, we must know and understand, debemos entender y saber unless we can get the host of heaven into our city, que hasta que no podamos traer la hueste de los cielos a nuestra ciudad, then we're inferior to the enemy. seremos inferiores al enemigo. And the only way we can do that Y la única forma que podemos hacer esto is for you and I to become the gateway of heaven es into that city. que tú y yo vengamos a ser la puerta del cielo en esa ciudad. That we become that gate of Que God, vengamos a ser esa puerta de Dios, where the Lord can pour himself en in. donde el Señor pueda derramarse a sí And mismo. unless that happens, Y a no ser que esto suceda, demon spirits incarnated in flesh los espíritus demoníacos encarnados en carne will keep running over us, van a seguir atropellándonos, despising us, menospreciándonos putting us down. y poniéndonos abajo. Now, in distress, Ahora bien, en el mal, Nehemiah calls attention to the prophet. Nehemías llama la atención al profeta. It's a heartbreaking thing Es algo un quebranto de corazón to see pastors running around to get into various clubs, ver a los pastores cómo van y entran a diferentes clubs, organizing ecumenical meetings, organizando estas reuniones ecuménicas, trying to bring everybody that calls himself a Christian together. tratando de juntar a todos los que se llaman a sí mismos cristianos. I've seen Pentecostal churches He visto iglesias have a pentecostales Jewish rabbi preach on a Sunday. que han invitado a un rabí judío para predicar un domingo. Men who literally despise the Christ Hombres que en realidad literalmente desprecian a Cristo in a Christian pulpit. en un púlpito cristiano. It's sad to see preachers scrambling around, Es triste ver a los predicadores ahí trying to join all kinds of clubs. luchando para poder unirse a todo tipo de clubes. I'm not interested in membership. No estoy interesado en la membresía, I am interested in profiting. pero estoy interesado en la ganancia, I mean speaking for God. hablando de la ganancia para Dios. When people are brought into the church through carnal means, Cuando la gente es traída a la iglesia a través de medios carnales, then we compound the distress. entonces complicamos el mal. It means we're outnumbered. Significa que somos muchos, When you through carnal means que ellos son muchos. Cuando tú por medios carnales bring carnal people into the church, traen gente carnal a la iglesia, then before long the carnality entonces muy pronto la carnalidad outnumbers the spirituality.
la carnalidad va a exceder en número la espiritualidad. then there's distress inside of the church. Entonces va a haber mal dentro de la iglesia. There's more of the devil there than there is of Va a God. haber más del diablo ahí que de lo que hay de Dios. What a sad thing. Qué cosa tan triste. It's one thing for Nehemiah to say there's more of the devil here in Jerusalem. Una cosa es que Nehemías diga hay más del demonio ahí en Jerusalén, But when there's more of the devil in the church than there is of God, pero cuando hay más del diablo en la iglesia que lo que hay de I Dios. can tell you the world is in trouble. Y yo les voy a decir una cosa, el mundo está en problemas. If there's not more of God in your city, Si es que no hay más de Dios en tu ciudad, because you are God's gate there, porque tú eres la puerta de Dios ahí, then the demons that come up out of the belly of hell, entonces los demonios que van a salir del vientre del infierno and we're in distress because we're outnumbered. van a hacer que estemos en mal porque van a ser demasiado, va a haber mucho más ahí del diablo. But the second meaning of the word distress Pero el is segundo significado de la palabra mal aquí es the inability to rise up to the standard. la inhabilidad de poder levantarse de acuerdo al patrón. We cannot rise up to the standard of God No podemos llegar al patrón de Dios if there's more demon power in our city than there's the power of God. si es que hay más poder demoníaco en nuestra ciudad que lo que hay del poder de Dios. When the enemy comes in like a flood, Cuando el enemigo viene como un río, the Spirit of the Lord will raise up a standard el against him. Espíritu de Jehová levantará una bandera en contra de él. Now, to raise up the standard of the Holy Ahora Ghost, bien, levantar el estandarte del Espíritu the Santo, Holy Ghost must have a gate to come through. para levantar su estandarte, el Espíritu Santo tiene que tener una puerta a través de la cual él pueda llegar. Over and over, I've said Vez tras vez yo he dicho that for God to accomplish His work, que para que Dios cumpla su obra, there must be a human vessel, tiene que haber una vasija a humana, vessel forged in fire. una vasija forjada en el fuego, God to pour the force and power of God into that city, para que Dios ponga la fuerza y el poder de él mismo en esa ciudad. has to have a gate, Él tiene que tener una puerta, a gate of ministry. una puerta del ministerio. That's what we're to establish. Y eso es lo que nosotros tenemos que That is the establecer. true church, Esa es la verdadera a iglesia, place that God can pour Himself. un lugar en el que Dios pueda derramarse a sí mismo. We'll never restrain sin Nunca vamos a detener el pecado as long as there's more of the devil around than there is of God. mientras haya más del diablo allá afuera que lo que hay de Dios. So we must become the vessel Así que nosotros tenemos que venir a ser la through vasija which God can pour Himself through. a través de la cual Dios pueda derramarse. We'll never rule out adultery, hatred, envy, and strife. Nunca vamos a poder echar fuera completamente el adulterio, el odio, la envidia, Even that which we call the church itself, which is a spiritual kingdom. y aún en aquello que nosotros llamamos la iglesia misma, que es el reino espiritual de Dios. We really, as that gate of God, Pero si nosotros en realidad como esa puerta de Dios allow the presence of God to be poured through us, permitimos que la presencia de Dios sea derramada a través de nosotros, everything in that city will not be saved, todo en esa ciudad no va a ser salvo, but a great restraint will be brought on that evil. pero una gran restricción va a ser puesta sobre It's esa the maldad. truth of God, it's the truth of history. Es la verdad de Dios y una verdad de la historia también. Wherever true ministry is, En donde hay un verdadero ministerio, where the Holy Ghost can come through, en donde el Espíritu Santo pueda venir, evil is restrained. la maldad es restringida And an atmosphere is created where men can be saved. y una atmósfera es creada en donde los hombres pueden ser salvos. These things will always be there without that gate. Estas cosas siempre van a estar ahí sin esa puerta. Nehemiah said, you see the distress we're in. Nehemías dijo, ustedes ven el mal en que estamos. Now the third meaning of the word distress Ahora bien, el tercer significado de la palabra mal que se refiere a is este the versículo opposite of the first. es el opuesto del primero. The enemy is superior to us. El enemigo es superior a nosotros. That's what he said. Eso es lo que él estaba diciendo. But God has put the solution of the problem Pero Dios ha puesto la solución del problema in us. en nosotros. In ourselves, we're no match for the devil. En nosotros mismos no somos un rival suficiente para el diablo. You know, just little analytical Bible studies Ustedes saben que esos pequeños estudios bíblicos don't analíticos change a thing. no cambian nada. I talked to George and his dear wife yesterday. Por 5 años. He studied, but was no life. Él estudió, pero no había vida. Nothing changed. Nada cambió. Just went through this little analytical study. Solo fue a través de esos estudios analíticos. The people think because they know something in their head La gente cree que porque saben algo en su cabeza that it's enough. es suficiente. But this word says
the enemy is superior to Pero en us. esta palabra dice el enemigo es superior a nosotros. We cannot match him in ourselves. No podemos afrontarlo a él en nosotros mismos. God has put the solution in us. Dios ha puesto la solución en nosotros. God has given us of the Holy Spirit. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. First, inferior to the enemy. Primeramente, inferior al enemigo. But then God has put the solution in us. Pero luego Dios ha puesto la solución en nosotros. The second thing needed to build cooperation is a challenge. Lo segundo que se necesita para edificar la cooperación es un desafío. There's the crisis. Existe la crisis. There's more of the devil here than us. Hay más del diablo acá de lo que hay de nosotros. I can tell you that's a crisis. Y yo les puedo decir algo, esa es una crisis. That's a problem. Ese es un problema, But it's a challenge. pero es un desafío. If you're going to build that cooperation, Si tú vas a edificar esa cooperación, then you must make the people know entonces tú tienes que hacer que la gente sepa that we're in a real crisis. que estamos en realidad en una verdadera crisis, That this is a spiritual thing. que esto es algo espiritual. We're in ourselves. The enemy is superior to us. En nosotros mismos el enemigo es superior a nosotros. But then there must be the challenge. Pero luego tiene que existir el desafío. Nehemiah said, you see the distress we're in. Nehemías dijo, ustedes ven el mal en que estamos. But then he said, Pero luego dijo, let us rise up, levantémonos that we be no more a reproach. y no estemos más en oprobio. What is a reproach? ¿Qué cosa es un oprobio? It's a disgrace. Es una desgracia. Join the Rotary Club, Unirse al Club de Leones. and the devil will pat you on the back. Y ahí el enemigo cuando te unes te va a dar una buena palmadita en la But espalda. all the while, God is in heaven with his hands Y tied. a lo largo de todo eso Dios está en los cielos con sus manos atadas. God has put the kingdom on the inside of us. Dios ha puesto su reino dentro de nosotros. But until we're willing for him to break the shell, Pero hasta que no estemos deseosos de romper esa caparazón, so that cáscara, the power can be poured out, para que el poder pueda ser derramado, then there's nothing God can do. no hay nada que Dios pueda hacer. He must have that vessel. Él tiene que tener esa vasija. What is a reproach? ¿Qué es el oprobio? In the book of Job, the first chapter of Job, En el libro de Job, el primer capítulo, you remember when the sons of God had come into council, ustedes recuerdan cuando los hijos de Dios vinieron al consejo, the devil shows up. el diablo también apareció ahí. And it is here that we recognize him to be Y es aquí donde lo reconocemos que es the accuser of the brethren. el acusador de los hermanos. Now, he'd been looking down in that area where the church is. Ahora bien, él había estado buscando en esa área donde está la iglesia. He looked down there in Beaumont, Había buscado ahí, había visto en and he Beaumont. said, I know you put Clendon in there 40 years ago. Y le estaba diciendo, sí, yo sé que tú pusiste a Clenderen ahí hace 40 I años, still control it. pero yo todavía controlo eso. And there's nothing God can do. Y no hay nada que Dios pueda hacer. Because God put the solution in us. Porque Dios puso la solución en nosotros. And if we won't release it, Y si nosotros no la then liberamos, what else can God do? entonces ¿qué otra cosa podrá hacer If we're Dios? not the gate Si nosotros no somos la through which puerta He can pour it through, a través de la cual Él pueda then derramarse, God's hands are tied. entonces las manos de Dios están And atadas. so the shaking finger, Entonces el dedo acusador, that's a means of reproach. son los medios del oprobio. That devil shaking his finger at God, Ese dedo que sacude su dedo, accusing the brother. I'm ese still in diablo control. que sacude su dedo diciendo yo todavía estoy en control. Satan says to God, Satanás le dice a Dios, because the church has failed, porque la iglesia ha fracasado, that belongs to me. esto por lo tanto me pertenece a And there's mí. nothing you can do about it. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Now, God has deposited in us Ahora bien, Dios ha depositado en nosotros the power to break the yoke of darkness over the area. el poder de poder romper el yugo en esa área. When we were given this life of God, Cuando nosotros se nos dio esa vida de Dios, when the Holy Spirit came within us, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros and the call of God put us in a certain area, y el llamado de Dios nos puso en cierta área, then we have the power entonces nosotros tenemos el to poder break the darkness de romper las and tinieblas to allow the light of God to y shine. de permitir que la luz de Dios alumbre. But because the church has failed in the area, Pero porque la iglesia ha fracasado en esa área, then the devil still controls. entonces el diablo todavía controla. There's no restraint on evil, No hay restricción de la maldad and there's nothing God can do y no hay nada que Dios pueda hacer. because He's put it in us. Porque Él lo ha puesto en nosotros. And if we don't do it, Y si nosotros no lo hacemos, then it will not be done. no será hecho. When He gave me the Holy Spirit,
Cuando Él me dio a mí el He Espíritu said, Santo, I am giving you power over the devil. Él me dijo, yo te doy poder sobre el diablo. So he's not sending you into the city. Así que Él no te está enviando ahí a la ciudad Ask God to do it. para que tú le pidas a Dios que lo But haga, he's sending you there sino que te está enviando ahí to erect an altar para hacer un altar and stay in that altar, y quedarte en ese altar, staying full of God, quedarte lleno de Dios, and you being the one that God pours himself through. y tú seas aquel a través del cual Dios pueda derramarse ahí. You run the devil out. Tú echa fuera al You demonio, bind the devil. tú ata al diablo And you loose the people. y tú suelta a las personas. This is the plan of God. Este es el plan de Dios. That truth must be regained. Esa verdad tiene que ser recuperada. I've been a preacher for 40-something years. Yo he sido predicador por más de 40 años. Nobody ever told me this. Nadie nunca me enseñó esto. If I'd have known this, Si yo hubiera sabido esto, it'd be a different story in Beaumont today. ahora sería una historia diferente en Beaumont. But nobody told me this. Pero nadie me dijo esto. But I can see in the Word of God that's the way it is. Pero yo puedo ver en la palabra de Dios que así es como es. God deposited this in me. Dios depositó esto en mí He said, now you go where I'm sending y you. me dijo, ahora tú anda donde te envíe. You cast the devils Y out. tú echa fuera al demonio. You heal the sick. Tú sana a los enfermos. You raise the Tú dead. levanta a los muertos. I'd give you something, give it away. Yo te he dado algo, úsalo That's entonces. what He sent us for. Eso es para lo cual Él nos ha enviado. Because the kingdom of God is within us, A causa de que el reino de Dios está en nosotros, what we do will determine the fate of that city. lo que nosotros hagamos va a determinar la suerte de esas ciudades. Jesus is here and He said, I'm the light of the world. Jesús estaba acá y dijo, yo soy la luz del mundo. John 1:4 says that life in Him was the light. Juan 1:4 dice que esa luz que estaba en Él era vida. God was in Christ. Dios estaba en Cristo. And the life of God in Christ made Him the light of the world. Y la vida de Dios en Cristo lo hizo la luz del mundo. But then He said to us, Pero luego Él nos dice a nosotros, you're the light of the world. ustedes son la luz del What mundo. makes us light? ¿Qué nos hace luz? He gave us His life. Que Él nos dio su vida. The Holy Ghost is a spirit of life. El Espíritu Santo es el espíritu de vida. The Bible said men love darkness because its deeds are evil. La Biblia dice que los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran If malas. the church will turn up the lights, Si la iglesia prende la we'll luz, expose wicked men expondremos a los hombres impíos and they'll run from the light, y huirán de la luz. thus bringing restraint on evil. Y así traeremos restricción al mal. Hallelujah. Aleluya. So there must be a crisis. Así que tiene que haber una There crisis, must be a challenge. tiene que haber un desafío. But the third thing necessary to get cooperation Pero lo tercero que es necesario para obtener la cooperación is a covenant. es un pacto. He said, then I told them of the hand of my God Él dice, luego yo les dije cómo la mano de mi Dios that was good upon me. había sido buena sobre That's mí. verse 18. Eso es el versículo 18. Covenant. Pacto. The word for good here is the Hebrew word tov. La pa- T-O-V-E. La palabra aquí de pacto es la palabra tov, And que it es is, the, T-O-V-E, it tove. is opposite of the word for distress, Y es opuesta a la palabra que significa mal, which meant inferior to the enemy. que significa inferior al enemigo. I says God's put the solution to the problem in us. Yo dije que Dios ponía la solución al problema en nosotros. It's the oil of the Holy Ghost. Es el óleo del Espíritu Santo, That first word said we're inferior to the enemy. que en primer lugar la palabra era que nosotros éramos inferiores al enemigo. But Nehemiah said the hand of God is on me for good. Pero luego Nehemías dice, la mano de Dios ha sido buena para mí. It is the opposite of that. Es lo opuesto de esto. What God has done Lo que Dios ha hecho has made me superior to that. me ha hecho superior a ese enemigo. What God has put within me Lo que Dios ha puesto en mí is the answer to every problem of the city. es la respuesta a todos los problemas de la ciudad. God has put His hand upon us for good. Dios ha puesto su mano sobre nosotros para bien. What good? ¿Qué bien? For the breaking of that demon power, Para la ruptura de ese poder demoníaco, for the releasing of the power of God. para la liberación del poder de Dios. God has put His hand upon me. Dios ha puesto su mano sobre Now nosotros. the word for hand is yad, Y-A-D. Ahora bien, la palabra que quiere decir aquí mano es yad, The yad Y-A-D. of God. El yad de Dios. Now the word yada Ahora bien, la palabra is yada one of the Hebrew words used for praise. es una de las palabras hebreas que significa alabanza. It means to extend the hand open and upward in worship and adoration. Significa extender los brazos abiertamente en So adoración. the yad or hand of God Así que el yad o la mano de Dios is the scepter of God. es el sceptor de Dios. Nehemiah said in effect, Nehemías dijo de hecho, the hand upon me
La mano de Dios está sobre mí to eradicate or remove this reproach. para erradicar o quitar este oprobio. That is what we must understand. Eso es lo que nosotros debemos entender. We must understand this. Debemos entender esto. God has put in me, Dios ha puesto en mí, when He called me to this place, cuando me llamó a este lugar, whatever is necessary to stop the wagging finger of that devil. todo lo necesario para detener el dedo amenazador de ese diablo. Nehemiah said, then I told them Nehemías dijo, luego les that dije God had touched me with His scepter. que Dios me había tocado con este God has sceptor, anointed me is what that means. con su cetro. God has anointed me. Dios me ha ungido. Scepter, you mean that's what the king holds. Cetro es lo que el rey tenía, un cetro. And he said, God has put it on me. Y dice, Dios lo ha puesto en mí. He said, I told the people with me Yo le dije entonces a toda la gente que estaba that conmigo God has touched me with His scepter. de que Dios me ha tocado con su cetro. Church, you and I must know. Iglesia, tú y yo debemos saber God has touched us with His scepter. que Dios nos ha tocado con su cetro. The hand of God is upon us for good. La mano de Dios está sobre nosotros y ha sido buena. We have been knighted for the cause. Hemos sido unidos por esta causa. The cause of building God's gate in that city. La causa de edificar la puerta de Dios en esa ciudad. Rebuilding the ministry. Reedificar el ministerio And proclaiming that place as the kingdom of y God. proclamar ese lugar como el reino de Dios. Nehemiah was able to tell him, Nehemías pudo decir, I have got a word from God. yo he recibido una palabra His hand is upon me for good. de Dios. Su mano ha sido buena para mí, sobre mí. The word rhema La palabra rema is a divine commission es una comisión divina from a kingly authority. de una autoridad soberana del The rey. king of Persia El rey de Persia gave Nehemiah a rhema, me dio a mí un rema, a commission una comisión to rebuild that. de reedificar esto. We know it was God that gave it to him. Pero nosotros sabemos que fue Dios el que se la dio. He said, I've got this from a kingly authority. Él dijo, yo he recibido eso de una autoridad real. He said, and in fact, he told him, Y de hecho él dijo, I've got God's word for this town. yo tengo la palabra de Dios para esta ciudad. I've got God's rhema for this Yo town. tengo el rema de Dios para esta ciudad. El mensaje de Dios para esta ciudad. And if you don't have the message for where you're Y going, si tú no tienes el mensaje para donde tú vayas, then you don't have anything. entonces no tienes nada. But if you have God's commission Pero si tú tienes la comisión de to Dios, go somewhere, de ir a algún lugar, wherever that is, donde sea que esto sea, then you have His rhema. entonces tú tienes su rema. It is in my bosom like fire. Está en mi pecho como un fuego It will not be quenched. y no va a ser apagado. Is there somewhere you feel En algún lugar tú sientes that you have God's rhema for that city, that town? que tú tienes el rema de Dios para esa ciudad, ese pueblo. Nehemiah had a rhema for Jerusalem. Nehemías tuvo un rema para Are Jerusalén. you there in the will of God? ¿Estás ahí en la voluntad de Dios? Do you feel you have the message for that city? ¿Tú sientes el mensaje para esa ciudad? Then there's no demon power, Entonces no hay ningún no poder secular del power, diablo ni poder secular, no political ningún power poder político can keep you from birthing that life que in te that va a city. impedir que tú des a luz esa vida en esa ciudad. The hand of my God La mano de mi Dios that was good upon me. ha sido buena sobre mí. When the people heard this, they said, Cuando el pueblo oyó esto, ellos dijeron, we'll rise up and build the kingdom. nos levantaremos y edificaremos el You reino. tell that congregation, Cuando tú le dices a esa congregación, I heard from heaven. he oído de los cielos, I'm here in the will of God. estoy aquí en la voluntad de Dios. I have a rhema from God. Yo tengo un rema de Dios. I didn't come here because I wanted to come. No vine acá porque quise venir. I come here because I'm commissioned. Vine aquí porque fui comisionado a venir. I can tell you they'll rise up to build. Y yo les voy a decir, ellos se van a levantar para They'll let edificar. courage come up in them. La valentía va a llegar en ellos. You won't have to go through a lot of foolishness. Tú no vas a tener que ir a través de mucha necedad. You stand in that pulpit. Tú estás de pie en ese púlpito, te You paras ahí. say, I have a rhema from Y God. tú dices, yo tengo un rema de Dios. The hand of God is upon me for good. La mano de Dios ha sido buena sobre mí. And the people will say, Y el pueblo dirá, let us rise up and build. levantémonos y edifiquemos. Time to build the kingdom. Es tiempo de edificar el reino. No need waiting. No hay necesidad de seguir Stay esperando. before Him until this life has been formed in you. Mantente
delante de Él mientras esta vida sea formada en until ti, you're pregnant with God. hasta que estés encinta de Dios. Then in whatever you do, wherever you go, Luego, en lo que sea que tú hagas, a donde sea que tú vayas, all you have to know is that you're there with that rhema. todo lo que tú tienes que saber es que tú estás ahí con ese rema. God has commissioned you. Dios te ha comisionado. You do have the word from God. Tú sí tienes la palabra de You Dios have it for that place. y la tienes para ese lugar. You're there in the will of God. Estás ahí en la voluntad de You're Dios. there with the rhema from the King of Kings. Estás ahí con un rema del Rey de Reyes. Nothing can contradict that. Y nada puede contradecir esto. Nothing can stop that from happening. Nada puede detener que esto We suceda. can do what God has called us to do. Podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. We can be what He's called us to be. Podemos ser lo que Él nos ha llamado a hacer. No weapon formed against us shall prosper. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. If we stay full of this life Si nos mantenemos llenos de esta vida and know that where we are, there is the will of God, y sabemos que donde estemos estamos en la voluntad de Dios, then we can say it to those that God has joined with us. entonces podemos decir a aquellos con los cuales Dios nos ha unido: I have a rhema of God for this town. yo tengo un rema de Dios para esta ciudad. That is how we get the cooperation of the people. Así es como obtenemos la cooperación de la gente, The crises, la crisis, the challenge, el desafío and the covenant. y el pacto. I have a rhema from God. Yo tengo un rema de Dios. First, the crisis. Primero la crisis. You have to see the distress. Ustedes tienen que ver el en que estamos. You and I know there's more demons in the city than Y God, tú y yo sabemos que hay más demonios en esta ciudad que Dios. but you're there as a gate of God Pero tú estás ahí como una puerta de Dios so that more of God can be poured through you. para que más de Dios pueda ser derramado a través tuyo. Challenge is, El desafío es: let us rise and take away that reproach. levantémonos y quitemos el oprobio. Let us release this river Vamos a liberar este río so that there's more of the host of heaven para que haya más de la hueste than celestial there are of demons. que lo que hay de los demonios. Let the people know that there's a covenant with this in God. Que el pueblo sepa que hay un pacto con esto en That Dios. God has directed you to be Que there. Dios te ha dirigido que tú estés ahí. That God has called you, that we can do. De que Dios te ha llamado, que podemos hacerlo. Tell the people, if you know you're there in the will of God, Dile a la gente, si tú sabes que estás ahí en la voluntad de Dios: I have a rhema from God for this city. yo tengo un rema de Dios para esta ciudad. And you will get their cooperation. Y obtendrás la cooperación de ellos. And through that cooperation, Y a través de esa cooperación, that church can be the gateway to heaven. esa iglesia podrá ser la puerta del Let cielo. us stand. and Vamos a worship. ponernos de pie y adorar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Oh, Señor. I do love you, Jesus. Te amo, Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Gracias, Lord. gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Señor. Glory, hallelujah. Gloria a ti, Señor. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah.